Imaginen por un segundo vivir en un lugar donde literalmente no existe la policía. Nada. Un territorio donde nadie, absolutamente nadie, puede ofrecer protección. Y para sobrevivir en el día a día, bueno, no queda de otra más que obedecer a hombres muchísimo más violentos que el propio gobierno. Ese es exactamente el escenario pero tan inquietante que vamos a desmenuzar hoy. Así que, vamos al grano. En este análisis vamos a deconstruir esa historia que no siempre se cuenta sobre cómo se levantan realmente los imperios criminales y cómo, por increíble que parezca, nacen de una necesidad humana súper básica. Y fíjense en esto, porque es lo verdaderamente fascinante del asunto. Estas figuras tan dominantes no empezaron siendo los típicos criminales desalmados que nos pintan. ¿Qué va? Al principio, en una sociedad completamente rota y sin orden, ellos se presentaron como la única solución viable para la gente común. Se convirtieron básicamente en el escudo contra un mundo que era puro caos. Y es justo ahí, de esa necesidad instintiva de supervivencia, de donde brotó la semilla de lo que hoy todos conocemos como la mafia. Entonces, para entender todo este fenómeno de pies a cabeza, tenemos que hacernos la gran pregunta: ¿qué es la mafia realmente? Y ojo, aquí no vamos a romantizar a nadie ni a guiarnos por las películas de Hollywood. Vamos a desglosar estas estructuras desde un ángulo histórico, psicológico y muy analítico. Porque la verdad, para entender ese inmenso poder global que manejan hoy en día, es absolutamente crucial regresar a la casilla de salida y revisar esos primeros cimientos. Empecemos por el principio. Punto número 1. El vacío de poder. A ver, estas organizaciones no salen de la nada. No es un grupito de criminales que un día se despiertan y deciden juntarse por casualidad. Para nada. Son la respuesta directa a una falla gigante en el sistema. Es decir, son lo que pasa cuando el Estado simplemente desaparece. El crimen organizado funciona como un poder paralelo, literalmente. Crean su propio ecosistema, con sus propias leyes, sus líderes y unos códigos de conducta estrictísimos. Claro, el objetivo final siempre es el dinero y el poder, pero lo que verdaderamente los separa de una pandilla cualquiera de la calle es esa capacidad brutal de imponer autoridad, casi como si fueran un gobierno en la sombra, usando dos herramientas clave: el miedo y la corrupción. Para ver dónde saltó esa primera chispa, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos al siglo XIX, a Sicilia, en Italia. En esa época, la isla estaba hundida en una pobreza tremenda, con una desigualdad que te dejaba sin palabras. Tenías a unos cuantos terratenientes riquísimos controlando toda la tierra y el resto de la gente apenas sobreviviendo. Pero, ojo aquí, el verdadero detonante no fue la pobreza en sí, fue la ausencia total y absoluta del Estado. Cero justicia, cero seguridad para el ciudadano de a pie, quedó un vacío de poder gigantesco. Y bueno, la historia ya nos ha enseñado esto 1000 veces. Un vacío de poder nunca, pero nunca, se queda vacío por mucho tiempo. Pasemos a la siguiente etapa. Número 2. De protectores a extorsionistas. La forma en que esto evolucionó tiene toda la lógica del mundo. Al no haber autoridades, ¿qué hicieron los dueños de las tierras? Pues tomaron medidas súper pragmáticas. Empezaron a contratar a hombres fuertes, tipos que ya eran temidos y respetados en la zona. Y su trabajo original era bastante simple, casi noble diría yo: proteger las cosechas que valían oro, cuidar las propiedades y defender a las familias. Piénsenlo, en un lugar donde la protección es escasa, el que te la da se vuelve esencial. Literalmente, la comunidad local empezó a ver a estos tipos como verdaderos héroes. Pero claro, pronto vino ese giro oscuro que, si lo analizamos, era inevitable. El poder absoluto, sin nadie que te regule, siempre termina corrompiendo a las personas. Poco a poco, estos grupos se dieron cuenta del enorme poder que tenían en sus manos. Ya no querían ser solo los guardias del lugar, querían ser los dueños absolutos de todo el territorio. Así que empezaron a poner sus propias reglas, y peor aún, a exigir pagos obligatorios nada más por protegerte. ¿Y si te negabas? Bueno, las consecuencias eran brutales. La idea original de seguridad se pudrió por completo, y la extorsión tomó su lugar. Lo que nos lleva al punto 3, la psicología del control. Para mantener a raya a toda una población, se basaron en algo súper inteligente: una dualidad psicológica. Por un lado, tienes la obediencia por miedo, o sea, el terror puro a las represalias si rompes las reglas. Pero ellos sabían que el miedo por sí solo es inestable, así que le sumaron otra táctica maestra: la obediencia por lealtad.
Explotaron esa necesidad humana profunda que todos tenemos de sentirnos seguros y de pertenecer a una manada, a una familia. Crearon una identidad tan fuerte que la lealtad hacia la mafia se volvió mucho más importante que cualquier ley del gobierno. Es una manipulación literal de nuestras necesidades más básicas. Y fíjense que esto estaba súper arraigado en la cultura. Hasta la misma palabra mafia no empezó como un término policial. Viene de este vocablo tradicional siciliano, mafioso, y originalmente no era un insulto. Describía a alguien orgulloso, valiente, un tipo que se imponía ante la adversidad. Esto te demuestra que, en sus raíces, la figura del mafioso estaba conectadísima con el orgullo local y la supervivencia, mucho antes de ser vista únicamente como simple criminalidad. Y así llegamos al número 4. La expansión y el mercado negro. Una vez que esta máquina arrancó, fue imparable. Todo empezó allá en la Sicilia rural, pero a finales del siglo XIX, la pobreza extrema impulsó a miles de italianos a emigrar en masa a los Estados Unidos buscando una nueva vida. Pero aquí está el detalle clave. No viajaron solos. Se llevaron con ellos todos sus códigos de silencio, sus reglas y sus jerarquías. Ese traslado transatlántico fue lo que plantó las semillas de la famosísima Cosa Nostra estadounidense, que estaba a puntito de vivir su gran época dorada. Porque fue justo ahí, al llegar a América, donde descubrieron la mina de oro del crimen organizado. Durante la era de la prohibición del alcohol, entre 1920 y 1933, el gobierno prohibió por completo las bebidas alcohólicas. Pero adivinen qué, la demanda del público seguía por las nubes. Y la mafia aprendió la lección más valiosa de todas. Si el Estado prohíbe algo, pero tienes a millones de personas dispuestas a pagar por ello, creas instantáneamente un negocio clandestino multimillonario. Esa lógica tan implacable que usaron con el alcohol se convirtió en el gran plano arquitectónico del mercado negro, un modelo que sigue funcionando exactamente igual hasta hoy. Y eso nos lleva directo a la quinta y última sección, el modelo narco. Si empezamos a conectar todos los puntos históricos, comprobamos algo bastante aterrador. Han pasado siglos, tenemos muchísima más tecnología, pero la base sigue intacta. Ese mismo modelo de supervivencia rural de hace 200 años es el que se usa activamente en el mundo contemporáneo. Hay 4 pilares estructurales que no han cambiado en lo absoluto, desde las calles de Sicilia hasta las ciudades modernas del siglo XXI. Control territorial absoluto, usar el miedo como un arma, ríos de dinero ilícito y exigir una lealtad inquebrantable y ciega. Es una fórmula tan perfecta que las redes criminales de todo el globo la replican al pie de la letra. Así que, el punto crucial y la mayor conclusión de este análisis se resume en una regla inquebrantable. El origen real de estas organizaciones tan colosales no es que la gente sea mala por naturaleza o muy codiciosa, es la vulnerabilidad institucional. La mafia nació porque había pobreza, abandono y sobre todo porque nadie gobernaba. Cada vez que un Estado retrocede, fracasa o pierde el control de un territorio, ese espacio jamás se queda vacío. Alguien, invariablemente, siempre va a dar un paso al frente para ocuparlo. Y la verdad, hacer todo este recorrido histórico nos deja dándole vueltas a una pregunta ineludible y muy provocadora. Ya vimos cómo esta estructura nació de la necesidad y cómo se perfeccionó contrabandeando alcohol. Pero la gran pregunta es, ¿cómo diablos es que esta misma arquitectura, pensada en el siglo XIX, evolucionó para tomar el control absoluto del negocio más lucrativo y violento del planeta en la actualidad, el narcotráfico global? Es una pregunta fascinante y nos deja la puerta abierta de par en par para seguir desentrañando las complejidades de cómo funciona realmente el poder en las sombras.